Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, querida congregación que también está conectada a través de la transmisión de hoy día domingo. Un abrazo para todos ustedes. Continuamos reflexionando en esta serie Vida y Misión, que espero que estemos en sintonía para buenas reflexiones como las que hemos tenido en los domingos anteriores, y espero que este tiempo, estos hábitos que estamos aprendiendo nos ayuden a activar una vida cristiana saludable y una misión cristiana efectiva. Me parece que ahora vienen los 5 hábitos que estamos estudiando, ¿sí? En la lámina aparecen los 5 hábitos. La semana pasada el pastor Ale estuvo enfatizando el hábito de bendecir, y espero que les haya ido muy bien en esta semana, bendiciendo a quienes han estado a su lado. Y también les recuerdo una reflexión que tuvimos hace algunos domingos pasados, que ojalá también vuestra forma de ser, vuestra forma de vivir, esté generando algunas preguntas. Hoy día estamos convocados a reflexionar en el hábito de comer. Ahí nos vamos a centrar. Algunos quizás, como ya supieron que íbamos a trabajar este hábito, no vinieron hoy día porque temían que a lo mejor iba a hablar sobre la comida saludable, comer bien, en fin, porque echo de menos alguno de esos comilones. A lo mejor alguien de ustedes pensará que hoy día voy a compartir algunas de mis recetas. Eso no lo haré todavía. Sino, hoy día quiero referirme a lo que implica comer con el otro alrededor de la mesa. Esta mesa tiene una particularidad, tiene un mantelito que simboliza el mantel de una mesa cotidiana. Probablemente no es el mantel que ustedes pondrían para una ocasión muy especial, sino es el mantel de una mesa cotidiana. Es como el mantel, me acuerdo en el sur, donde la casita era un poco más amplia que las casas santiaguinas, donde había una mesa en la cocina, y generalmente este era como el mantel de la mesa en la cocina, y en esa mesa toda la familia comía de manera cotidiana, y daba un carácter de intimidad, de familiaridad, y lo que nunca faltaba, aparte del buen cafecito o un té, en el sur un matecito, y por supuesto algo que nos falta en la mesa chilena, el rico pancito, el buen pan. Y de eso vamos a estar hablando hoy día, respecto del compartir la mesa con alguien más. Y la idea es seguir estimulándonos a vivir vidas hospitalarias y lo que hay más allá, de acuerdo a lo que dice la Biblia respecto del compartir con otros. Saben ustedes que, de acuerdo a la lectura de los evangelios, podemos ver que Jesús dedicó mucho tiempo para compartir la mesa con distintas personas. En todos los encuentros de la mesa, o sea, cuando Jesús estaba comiendo, sucedía algo extraordinario. Es muy interesante recordar, quizás descubrir y rescatar este hábito que para Jesús era parte de su vida y de su misión. Comer con otros. En otras palabras, compartir la mesa. De eso vamos a estar hablando hoy día. Me acordé de algunos pequeños hitos, que se dan alrededor de la mesa de Jesús. Me acordé de Caná, en Galilea. Según Juan, el primer milagro por el cual los discípulos novatos, los discípulos recién elegidos por Jesús, vieron expresiones de la gloria de Dios en Jesucristo, fue en una boda. En esa mesa se había acabado el vino, y lo que iba a ser una tragedia fue evitado por Jesús, pues Él transformó el agua ceremonial en vino, y en un vino de la más alta calidad.
Me acordé también de una mesa que tiene que haber tenido tiene que haber sido una mesita como esta, con un mantelito como este, una mesa que estaba en una casita de Betania. Ahí vivía María, Martita y Lázaro. Eran 3 amigos de Jesús, y Jesús de repente le decía a sus discípulos: saben, tengo ganas de pasar un tiempo grato, tengo ganas de pasarlo bien, ¿por qué no vamos a Betania? Allá están mis amigos. Y allá Martita se las arreglaba para preparar, pero una de esas comidas, ¿no?, que a Jesús le gustaba, y a María le gustaba tener unas muy buenas y profundas conversaciones con Jesús. Y parece que ahí sucedieron cosas también muy increíbles que aparecen también en otros relatos de los evangelios. Me acordé de otra mesa, una mesa ausente, en pleno desierto con mucha gente. Dicen los evangelios que Jesús involucró a sus discípulos para armar una mesa improvisada para más de 5.000 personas, multiplicando el pan y los peces. Aunque lo que hubiese fuera poco, para Jesús era más que suficiente para atender a estas 5.000 personas, y como sale ahí en la diapo, sobraron canastas de pan, sobró comida. En todas estas historias, me faltaba otra historia todavía, alrededor de una buena mesa, es donde también sucedió algo muy extraordinario. Una mujer ungió los pies de Jesús con un grato y muy costoso perfume, una acción que quedó registrada en varios evangelios, puesto que se transformó en una profecía. Ahí Jesús exaltó a la mujer, exaltó la excentricidad de su ofrenda, pero eso ocurrió alrededor, para variar, alrededor de la mesa, comiendo con otros. En todas estas historias hay mucho más que comida, y es mi deseo que el Espíritu Santo nos ayude a descubrir el propósito que todavía sigue existiendo en el comer junto a otros, teniendo como invitado principal a Jesucristo. Espero estemos en sintonía. Ahora me voy a concentrar en 3 episodios. El cuarto lo vamos a poner en práctica, pero en los 3 primeros episodios, que también están basados en los evangelios, espero que podamos estar en una sintonía de concentración y también de aplicación para nuestra misión, y hay una transformación en nuestra vida y en nuestra misión, en la implicación que tiene el comer, el estar alrededor de una mesa como esta. Primero, quiero invitarles a recordar un encuentro que tuvo Jesús con uno de sus discípulos, Leví, al que más tarde se le llama Mateo. Eso aparece en Marcos capítulo 2, 13 al 17. Fíjense que en este relato se resalta que Jesús comía con personas de mal vivir. ¿Sí? Jesús comía con personas de mal vivir. Es la primera reflexión en la que quiero llegar. Dice así el texto: entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Imaginen la escena: orilla del lago, Jesús enseñando a multitudes. Y mientras caminaba, vio a Leví, se dice que era hijo de Alfeo, estaba sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos colegas, cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Para el escritor, para Marcos,
A buen entendedor, pocas palabras, si era cobrador de impuestos, es porque era un pecador, era un tipo siniestro, era un vendepatria, era alguien de mala fama. Además dice Marcos, había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Miren, pecadores de mala fama. Muchos de ese tipo eran los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Fíjense bien, ahí subrayé, comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores. Jesús comía con los cobradores de impuestos y otros pecadores. Y hacen la pregunta, ¿por qué Jesús come con gente con semejante escoria? Esa era la impresión ya que tenían estos religiosos de las personas que comían con Jesús. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús acepta la invitación de Leví, quien seguramente está impactado y se siente muy honrado de ser invitado al equipo de Jesús. ¿Cómo que Jesús me vio a mí, siendo que yo era un cobrador de impuestos? Me acordé de la canción Sublime Gracia, ¿ya? Cuando él dice, fui ciego, mas el Señor me miró. Y bueno, está tan impactado Leví que quiere presentarles a Jesús a quienes son sus amigos, a sus colegas, a la gente de su círculo. Si Leví o Mateo en ese entonces era un cobrador de impuestos para Roma, como ya lo dije recientemente, no era de los trigos limpios. Estaba mojado en el sistema. Y sus amigos eran de la misma calaña. Sin embargo, Jesús aparece compartiendo una cena con ellos, lo que en el ambiente religioso de aquella época o aquella cultura implicaba absolutas contradicciones. Pero algo interesante dice Marcos, ¿no? Que parece que esta gente, estos pecadores, esta gente de mala calaña, sabían quiénes eran, se reconocían como pecadores. Los religiosos de aquella época no ven con buenos ojos la actitud de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús se percata que lo están juzgando de esa manera, Él es súper tajante y hace una declaración bastante fuerte. Dice, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y es interesante porque ahí podríamos detenernos y había gente que se creía justa. No dice que eran justos, pero se juraba justo. Quien fuera como yo. Y había otro grupo de personas que se sentían y sabían que eran personas pecadoras. A esas personas, dice Jesús, yo he venido. Un distintivo que en más de alguna ocasión le enrostran a Jesús era comer con los pecadores. ¿Cómo una persona tan piadosa como él decía que decía ser además alguien muy especial, podía estar comiendo con pecadores? Porque comer en aquella época significaba intimar, abrir el corazón. ¿Y cómo podía estar comiendo con gente tan cuestionable? De conducta tan cuestionable. Y Marcos resalta que había mucha de esta gente que estaba considerado dentro de los seguidores de Jesús.
Jesús responde diciendo en otras palabras: para eso estoy aquí, para acercarme a los pecadores, a los que reconocen su profunda necesidad de mí. Y al parecer la plataforma misionera era la mesa, comiendo con este tipo de gente. Mientras reflexionaba en esta historia, me acordé de mi época de estudiantes, y recuerdo que en esa época había un grupito que estaba preocupado por evangelizar en su facultad, y nos acordamos que en esa facultad había un profesor cristiano famoso porque de repente lo habíamos visto predicar en alguna de nuestras iglesias. Y le dijimos al líder de ese grupito, de esa célula: ¿por qué no vas a hablar con este profesor? Porque él te puede ayudar. Él es cristiano. ¿Y saben lo que les dijo este profesor cristiano a estos alumnos que querían evangelizar? ¿Cómo ustedes pueden contaminarse con gente pecadora? Si esa gente está tan alejada de Dios, como que no merece oír la palabra que ustedes están proclamando. Nos parece tan lejano ver esa actitud de fariseos, ¿no? de religiosos. Sin embargo, están tan cercanos a nosotros, y a lo mejor ese carácter también está impregnado en nuestro espíritu cuando juzgamos. Y corremos el riesgo de separar o de discriminar a ciertos grupos porque, entre comillas, no son cristianos, no merecen estar al lado nuestro, entre comillas. Una primera aplicación: invita a tu mesa con el criterio de Jesús. No estoy haciendo el acercamiento de hoy día, no es a que hablemos, que nos acerquemos, sino es la invitación hoy día es mucho más específica: compartir la mesa. Jesús compartió la mesa con personas que eran pecadoras, que lo sabían y que se consideraban como tal. Y es más, Él dice: para eso he venido. Y les tengo una pregunta a cada uno de ustedes: ¿están aprovechando vuestro tiempo de colación con sus compañeros o colegas no creyentes para transformarlo en un momento especial? ¿Estamos comiendo con personas que son diferentes a nosotros? ¿Con personas que a lo mejor todavía no conocen a Jesucristo? ¿Invitamos a comer a nuestra casa a amigos, a amigas que no son creyentes, que son diferentes? Si Jesús está en ti, eso tarde o temprano se notará y tendrás la oportunidad de revelarlo. Pero tengan también cuidado de canutizar vuestro almuerzo o de instrumentalizar el almuerzo, y haciendo un almuerzo de manera proselitista. No imagino a Jesús adscribiendo nuevos miembros a su nómina, sino lo veo acercándose con amor a personas que se reconocen pecadoras y que lo necesitan. Tengamos cuidado con ser personas elitistas. Hagamos el esfuerzo, ojalá en los próximos días, de compartir la mesa también con aquellas personas que no son creyentes y que a lo mejor nadie las considera. Eso era parte, o quizás era un distintivo de Jesús: comer con personas que en aquella época ningún religioso habría invitado a comer. ¿Hace cuánto tiempo que no invitas a alguien a comer a tu casa? ¿Hace cuánto tiempo que no invitas a personas no cristianas a compartir contigo? ¿A tus vecinos? Orábamos recién por nuestros vecindarios, por nuestros comités de vigilancia. ¿Han compartido la mesa alguna vez con alguno de vuestros vecinos?
Eso no es, si la respuesta es no, no es una buena señal de nuestra presencia en nuestro vecindario. ¿Conoce más de alguno de tus vecinos tu casa, tu comedor? Si la respuesta es no, parece que no eres tan parecido a Jesucristo. Otra reflexión. Jesús se revela en la mesa. Qué importante para Jesús es la mesa. Lucas estampó un relato de 2 ex-discípulos de Jesucristo. Digo ex-discípulos porque fueron discípulos, pero ahora el momento, la foto que nos muestra Lucas es que son 2 discípulos que están decepcionados, están desilusionados. Ellos vieron morir a Jesús en la cruz y la muerte y el entierro de Jesús fueron realidades aplastantes de su fe y no hay nada más que hacer. Volver a casa, emprender camino a Emaús. Todo se ha acabado. Y mientras regresan, aparece un peregrino que hace preguntas. Peregrino digo porque en esa época, en el momento en que ocurrió esa tragedia, habían varios peregrinos que venían a adorar a Jerusalén porque era la fiesta de la Pascua. Entonces ellos suponen que es un peregrino un poco despistado el que se les acerca y les pregunta: ¿y qué ha sucedido en Jerusalén? Ellos, sorprendidos de que este peregrino no esté al tanto de lo que ha pasado con ellos, le cuentan detalles de lo que recién ha acontecido y le manifiestan la frustración con la que iban cargando, porque la esperanza que había en este profeta acabó con su muerte. Este peregrino entabla con ellos un diálogo fundándose en la Escritura y dando fe, fundamentando su conversación en la Escritura, y da fe de la gloria de Jesús tras estos acontecimientos. Se hizo tarde y Lucas nos dice lo siguiente: para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús, que era el peregrino encubierto, hizo como que iba a seguir delante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Jesús nuevamente está comiendo. Aceptó la invitación a comer de estos ex discípulos. A diferencia del relato anterior, quienes invitaron a comer a Jesús no eran personas de mala reputación. Eran nada menos que discípulos de Jesús. Personas que habían trabajado muy cerca de Él, pero que en este momento tienen los ojos velados por la pena y por la desilusión. Sin embargo, no han renunciado a una práctica piadosa, la hospitalidad. Por ello invitan a este peregrino a pasar la noche a casa, porque se había hecho tarde, y lo primero que hacen, al estar en la casa, es compartir la mesa con este invitado. El alimento que destaca en esta cena es el pan. Y a Jesús le dan el honor de partir el pan y sucedió algo extraordinario. Mientras Jesús está partiendo el pan, los discípulos lo quedan mirando. Me imagino sus ojos cómo habrán quedado de sorpresa al ver que al partir el pan hay algo familiar, hay algo que se les revela, y ven que eso ya lo han visto antes.
pues su manera de partir el pan era única. Si hay algo que distinguía a Jesús era compartir el pan con sus discípulos. Era algo tan frecuente, pero tan particular de él. ¿Cuántas veces lo habían visto de una manera tan distinguible y particular? Y ahora Jesucristo salió pillado. Era él. Pero al partir el pan y al revelarse, Jesús desapareció. Y se miran el uno al otro y le dice: ¿no ardía nuestro corazón mientras caminábamos? Ahora entendemos. Y cómo sustentaba tan bien la información que nos decía basada en las Escrituras. Que es más que él. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Jesús pudo haberse revelado en el camino como lo hizo con Saulo de Tarso. Porque también Jesús se revela cuando Él quiere, si Él es Señor. Es Jesús resucitado el que elige la mesa. Estar compartiendo, comiendo con sus discípulos este momento para revelarse. Algo extraordinario pasa aquí. En nuestro peregrinaje nos estamos deteniendo para compartir con otros peregrinos. A lo mejor se nos va a revelar Cristo si lo hacemos. Segunda aplicación. Hermanas y hermanos, en vuestro peregrinaje, en vuestro andar cristiano, incluso cuando estén a punto de tirar la toalla, probablemente más de algún discípulo o discípula de Jesús en este momento anda con una fe media tambaleante y a lo mejor por algo está acá. ¿Con quiénes estás peregrinando en esta vida? ¿Estás compartiendo con tu comunidad de hermanos y hermanas? La primera pregunta es: ¿estás invitando a comer? ¿Ha llegado tu relación? Porque nos decimos hermanos, que nos queremos, nos abrazamos, pero ¿hemos cruzado la frontera de invitar a comer a nuestra mesa? ¿A nuestros hermanos de peregrinación? Y otra pregunta, a lo mejor te gusta invitar, pero a lo mejor no te gusta ser invitado. ¿Estás aceptando como Jesucristo las invitaciones que de repente alguien te hace para comer? A lo mejor esta pregunta más íntima todavía es para tu casa. ¿Estás cuidando la mesa de tu casa? ¿Hay mesa en tu casa? ¿Se comparte, se come o tragan solamente? ¿Están cuidándose de los distractores para que el compartir, para que el comer en la mesa no sea solo tragar y estar? Me ha pasado que en muchas mesas estamos así. Y este aparatito está atentando seriamente con el propósito de Jesucristo resucitado de cuidar la mesa. Les cuento así como anécdota. En nuestro equipo, nosotros un día a la semana, en un día, hacemos el esfuerzo de comer juntos. Y de privilegiar justamente el comer, el compartir alrededor de la mesa. Cada uno trae su colación, pero nos cuidamos, pero nos tentamos por cualquier cosa. No sé, pues empezamos a hablar de las lechugas. Yo he visto que las lechugas y se cobra multa por eso. Entonces, quien trae postre la próxima semana fue quien rompió el protocolo ya de sacar ese aparatito. Y hemos comido una cantidad de postres, no se imaginan. Entonces ya varios de nosotros, los que somos más tentados, tomamos nuestro celular
y lo dejamos aparte para no caer en pecado y poder disfrutar de un rico almuerzo. Probablemente los próximos martes ya vamos a tener que buscar otra estrategia para tener postre. Pero, ¿cómo nos cuidamos de eso? ¿Qué revelaciones querrá compartirte Jesús resucitado en la mesa? Hoy día, por ejemplo, después de este servicio, en vuestro almuerzo, ojalá haya un rico compartir y Jesucristo se nos revele en la mesa. Jesucristo resucitado. ¿Qué revelaciones tuyas podrías compartir a tus amigos? ¿Estás preparado para escuchar las revelaciones de tus amigos, de tus amigas en la mesa? Los exdiscípulos que retornaban a Emaús, decepcionados, después de este tiempo en la mesa, volvieron a ser discípulos. Ya no exdiscípulos, pero ya no son discípulos de un profeta. Dicen los evangelios que ahora, después de esto que ocurrió en la mesa, se transformaron en discípulos que son los primeros proclamadores de un mensaje que hasta el día de hoy transforma al ser humano. Jesucristo, nuestro Señor, ha resucitado. Eso ocurrió en este espacio, en la mesa. Y ellos llegan a proclamar este mensaje y sus discípulos también están en la mesa. Y ahí hay otro clímax que vale la pena examinarlo, pero eso véanlo ustedes en casa. ¿Cuántos discípulos y discípulas de Jesús hoy están desilusionados, desesperanzados y a punto de tirar la toalla? Lo que necesitan es compartir la mesa contigo. Tú puedes ser el puente para conectar a Cristo resucitado en tu mesa. Invita a comer. Jesús no se revela únicamente en un culto, en una sesión de alabanzas, sino que lo que vemos acá en los evangelios es que Jesucristo también quiere revelarse, Jesucristo resucitado, en tu mesa, en tu casa. Recuerdo cuando llegué por primera vez a esta iglesia. Si bien es cierto, me trasladé desde el sur porque iba a trabajar acá en Santiago a cargo de un ministerio cristiano. Sin embargo, llegué quebrado, emocionalmente complicado, con muchos problemas. O sea, fue el peor momento de mi vida. Y llegué a esta iglesia sin conocer a nadie y por eso vine, porque quería estar en una iglesia donde nadie me conociera, no quería compartir con nadie. Y recuerdo que me senté ahí atrás, bien atrás, ya, donde se sientan los que no quieren compartir con nadie. No, es broma. No. Sin embargo, las cosas que se dio, alguien que conocí en el sur se me acerca y yo que andaba arrancando y me dice: Jorge, ¿qué estás haciendo acá? Y ese alguien me dice: te voy a presentar un primo que es miembro de esta iglesia. Invitó a un primo y llega el primo. Y el primo, lo primero que hace, recuerdo, después de saludarme y preguntarme qué estaba haciendo acá, me dice: Jorge, ¿no querrías ir a comer a mi casa? No me acuerdo de la palabra de ese día. No me acuerdo de las alabanzas de ese día. Pero de lo que jamás me voy a olvidar, y ni me voy a olvidar de la persona que me hizo esa invitación. Porque eso fue lo suficiente, lo único, lo que marcó mi deseo de quedarme en esta iglesia. Y de ahí nunca más me moví. No busqué iglesia porque andaba en ese momento en que uno dice: voy a buscar iglesias para ver dónde me quedo. Aquí me quedé. La penúltima historia bíblica que quiero compartir con ustedes es: la mesa es un espacio para la restauración de relaciones. Seguramente para Juan, el discípulo más cercano a Jesús, fue impactante un encuentro provocado por el mismo Jesús resucitado.
Y ahora es Jesús resucitado quien invita, pero lo hace de una manera muy extraña en un amanecer, en un lago. Y lo extraño es que esta invitación o esta comida ocurre en un ambiente en donde hay conversaciones pendientes. De hecho, cuando Jesús resucita y empieza a tener ciertas apariciones, creo que a las mujeres que les dice: avísenle a los discípulos que resucitado y sobre todo díganle a Pedro. Si Pedro escuchó eso, después que lo había negado 3 veces, ¿habrá estado feliz? Me pregunto yo, ¿cómo habrá sido la sensación de que le digan Jesús resucitó? Pero más encima le manda un recadito: díganle a Pedro que resucité. Bueno, hay un grupito de discípulos, entre ellos Juan y Pedro, que llevan toda una noche pescando infructuosamente hasta que al amanecer alguien desde la orilla del lago les grita: ¡amigos! ¿Pescaron algo? ¡No!, contestaron ellos. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Miren bien, cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesús resucitado pastorea a sus discípulos dándoles de comer, preparándoles un sabroso desayuno. Es Jesús resucitado. ¿Por qué Juan habrá dejado el detalle que Jesús les esperaba con pescado a las brasas y pancito? Si nos detenemos en esta imagen, esto es sorprendente. ¿Cómo es eso que Jesús resucitado, el que venció a la muerte, está cocinando para sus discípulos? Tuvo que hacer fuego, atizar el fuego, soplar, quemar unas ramitas, arreglárselas para buscar el pan, para tener el pescado y ponerlo a la brasa. Es una prioridad de Jesús hacer eso. Jesús resucitado, el vencedor de la muerte, sigue siendo el mismo Jesús que comparte en la cotidianeidad, en las tareas de sus discípulos, y se preocupa de poner la mesa para ellos. Jesús les cocinó un rico desayuno. Juan nos dice que los discípulos están en silencio. Jesús lo rompe ahora al hacer algunas preguntas que van a ser restauradoras para Pedro. Tercera aplicación: la mesa puede ser un espacio de redención y transformación con Cristo resucitado.
Jesús nos deja un ejemplo de restauración de relaciones y para tener una buena conversación con nuestros condiscípulos y con nuestras condiscípulas. La mesa, el comer juntos. Ahí hay un espacio de redención, de transformación para las buenas conversaciones que nos permiten crecer, ordenarnos y afirmarnos como comunidad. Jesús resucitado primero se encargó de preparar la mesa, luego conversó. Si para Jesús resucitado fue tan importante la mesa, el comer con otros, ¿cuánto más importante es para ti y para mí hacer lo mismo? Días atrás fuimos motivados fuertemente a compartir el Evangelio. El pastor Pulley nos invitó a insistió en dar la relevancia que tiene para el cristiano el compartir su fe con otros. Creo que eso se favorece cuando hay una antesala relacional. Y creo que el compartir la mesa con otro me permite una apertura relacional más profunda y fraterna. Te animo a reconsiderar en tu estilo de vida, darle importancia de invitar a comer a otros, con quienes comparten tu fe y también con quienes no la comparten. No nos quedemos con la retórica. Ojalá al llegar a nuestra casa o al asumir esta semana, no recordemos la prédica de que fuimos invitados a compartir la mesa, sino compartamos la mesa con otros. En los últimos tiempos hemos confundido el compartir con el conectar. Nos conectamos con mucha gente, pero compartimos al parecer cada vez con menos gente. Y producto de ello, vivimos en una profunda soledad. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen cientos de contactos en sus celulares, pero no necesariamente comparten con esos cientos de contactos. Y a lo mejor muchos de ustedes, incluso yo a veces, sentimos momentos de profunda soledad. Creo que en nuestra misión, en el contexto santiaguino, nos está faltando destinar tiempo para comer con otros. Creo que a veces nos complicamos con lo que vamos a comer o el momento para comer. Nuestra expectativa es tan alta que a veces nunca llega el momento para hacerlo. Aprendamos de Jesucristo resucitado. Una de las acciones registradas de este tiempo como Cristo resucitado no fue sanando, ni predicando, ni haciendo milagros, pues esa tarea la iba a dejar a sus discípulos y a sus seguidores. A Jesús resucitado lo vemos conversando, cocinando un desayuno, compartiendo la mesa e invitando a la mesa para comer con sus discípulos y discípulas. Para Jesús resucitado es muy, pero muy importante compartir alrededor de la mesa. Insisto que la invitación para ti es que tú invites a tu mesa y no esperes que primero te inviten a ti. Rompe el círculo vicioso de la soledad. Hermanas y hermanos, ojalá en Encuentro con Cristo se note cada vez más este distintivo, porque creo que en nuestra iglesia, en nuestras distintas actividades, si hay algún distintivo que tiene nuestra congregación, es la mesa. Este mismo templo, qué hermoso se ve cuando hay mesas, cuando podemos disfrutar de un rico pancito, de algo sencillo, compartiendo juntos. Creo que todas nuestras actividades, en los grupos pequeños, en las reuniones de hombres, en las reuniones de Biblia y Café, Megapixel, en fin, siempre la mesa está presente. Para nuestra iglesia es un valor importante el compartir el uno con el otro. Pero la invitación es que también ustedes extiendan este principio en su vida, en su forma de ser, en vuestra forma de relacionarse compartiendo la mesa con otros. Y les recuerdo, si lo hacen, van a ver que en su mesa ocurrirán cosas extraordinarias.